Muy bien, y estamos en este momento con Pedro Cateriano. Él es precandidato, hoy día se hace el anuncio oficial, de Libertad Popular al Senado y a la vicepresidencia. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Rosa María, de estar acá en el programa después de un tiempecito. Después de tiempecito. Pero antes de hablar de la campaña, yo voy a apelar, como he dicho, al profesor de Derecho Constitucional. Esta es la última versión de la Constitución que me he comprado en el Perú. Hay que comprarse una Constitución ahora cada 6 meses, ¿no? Porque cambia, y cambia un montón. Y si uno revisa esto con calma, se da cuenta de que, si usted tiene la buena fortuna de ser elegido por el pueblo, va a entrar a un Senado tremendamente complicado, porque tiene una cantidad de atribuciones que desbalancea ese poder respecto de todos los demás, respecto incluso al presidente de la República. Un Senado indisoluble, como el de la Constitución del 79, que a su vez nombra a los más altos funcionarios del Estado, que es el que permite que el presidente viaje o no viaje, y es el tapón de todas las leyes, incluso es el que modifica todas las leyes, y es el que saca todas las leyes. Con 31 senadores se gobierna el Perú. ¿Eso es lógico? ¿Es razonable? ¿Es un modelo aceptado internacionalmente? En ninguna democracia occidental ha ocurrido lo que pasa en nuestro país. Y esto se advirtió en todos los tonos, Rosa María. Se dijo que cuando se intentó vacar a Pedro Pablo Kuczynski, malinterpretando la Constitución, usando políticamente la vacancia por incapacidad moral permanente, iniciábamos el camino hacia la anarquía. Bueno, lamentablemente ese pronóstico se ha cumplido. Pero lo más grave es que parece que la ciudadanía se ha acostumbrado a que a las 5 de la tarde el Congreso levante el teléfono y le diga a la presidenta, se le ha iniciado un proceso de vacancia, y que a las 11 de la noche la llamen para que envíe a su abogado para que ejerza su defensa. Eso, reitero, no existe en ninguna democracia occidental. Estamos viviendo una anomalía democrática y constitucional en el país. Y esto no es normal. Hasta un límite va a aguantar la economía, ¿no? Que dicho sea de paso, esta crisis ha generado también una pésima gestión pública, ¿no? Estamos por acabar el año y cerca de 20.000 millones de soles no han sido ejecutados por los gobiernos regionales. Me ha traído un cuadrito. Sí. Lo que falta ejecutar de lo presupuestado es 20.000 millones de soles. Claro, en un país que no tiene agua, no tiene desagüe, las escuelas se caen, las comisarías no funcionan, todos los servicios del Estado no funcionan. Y de ese concepto, 7.000 millones en canon y sobrecanon minero. Y entonces dicen, no funciona el modelo económico. Y no, es ineptitud, es demagogia, es populismo, que son los que gobiernan hoy en día, los responsables de esta crisis, que, repito, se ve acentuada por el quebrantamiento del orden constitucional. Ahora, si vamos a una nueva era, ha dicho López Aliaga, no quiero responder por su partido, dice que no, ahora viene una nueva era. Él responde, ¿no? Pero insultando. Eso sí. Esa es su manera primitiva. No, muy primitiva. Ahora, se nota que no lee un libro cada 3 años, ¿no? Porque la dificultad que tiene para expresarse es de escándalo. Claro. Pero sin embargo, a veces con lo que balbucea se le entiende, ¿no? Algo. Entonces, algo se le entiende. Lima, impotencia mundial, eso sí hemos entendido, ¿no? Bueno, pero el próximo Senado tiene que tomar una decisión sobre estas modificaciones constitucionales, que incluso pasan por definir, porque además lo más curioso de todo, regresando a López Aliaga, es que él ha dicho que está en contra de que haya un Senado, pero él postula un Senado contra el que está en contra, que aprobó su partido que está en el Congreso. ¿Vale la pena tener un Senado? Esa es la primera pregunta que todos los senadores se tienen que hacer. Yo creo que sí vale la pena, pero no hay que olvidar que un precepto fundamental en democracia es el equilibrio entre los poderes del Estado. Y con este ejercicio, mediante la fuerza bruta de los votos, porque eso es lo que ha hecho este Parlamento, el anterior, todos los que han practicado la vacancia de esta manera,
ha sido romper el equilibrio entre los poderes del Estado. Y en ninguna democracia existe un parlamento que someta permanentemente al Ejecutivo. Acá ha fracasado el mecanismo del derecho de disolución como defensa del gobierno ante los embates. Y ha fracasado porque ya no existe. O sea, este Congreso también ha eliminado toda posibilidad de disolución del Congreso. La Cámara de Diputados se mantiene la disolución de la Cámara. Es imposible. Porque el Congreso tiene que definir qué cosa es cuestión de confianza. Entonces, esto no es cuestión de confianza, ya pues entonces no hay disolución. Lo que tiene que hacer el próximo Senado es establecer cuál es el mecanismo por el cual se equilibran los poderes. Entonces, uno puede ser, ¿sabe qué? A mitad de mandato, Argentina, por ejemplo, se renueva el Congreso. Lo que existe en todos los sistemas En presidenciales todos de los América Latina, ¿no? Entonces, si el presidente no tiene mayoría o no la puede formar, la va a formar en 2 años. O simplemente no la forma, con lo cual es un desastre y termina de formar. Entonces, ese tipo de mecanismos y eliminar la pésima lectura que hoy tiene este TC de la vacancia por incapacidad moral, porque este TC dice que es cualquier cosa que tú quieras. Otro mecanismo interesante y sobre el cual hemos conversado con Rafael Belaúnde es el de la muerte cruzada en el Ecuador. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, hay pleito constante, confrontación permanente entre los poderes del Estado. Nos vamos todos. No se puede gobernar, nos vamos todos, y es el pueblo a través del voto el que decide. No un tribunal constitucional manejado políticamente, que es un apéndice del Parlamento. Claro. No un Parlamento que mediante la fuerza bruta de sus votos, y repito el concepto de la fuerza bruta de los votos. Claro, porque son votos, pero son brutos. No, es la brutalidad, la bestialidad para ejercer el poder. Claro. Todo acto legislativo, Rosa María, tiene que respetar el espíritu y la letra de la Constitución. Claro. Bajo la lógica de estos parlamentarios, por ejemplo, la ley de estatización de la banca que impulsó García sería constitucional. Ah, sí, claro. Porque se aprobó por votos. Claro. ¿No? Si solo la bestialidad, el ejercicio de la fuerza bruta de los votos va a conducir al país, estamos pagando las consecuencias, hay que decirlo, de esa ignorancia en materia constitucional avalada por un tribunal constitucional servil a los intereses políticos de esta mayoría que está gobernando. Y hay que decirlo, de esta alianza, Rosa María, entre la izquierda y la derecha. Porque acá hay un pacto de hace 3 años del control político de la mesa directiva entre Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás compinches. Es decir, a la hora de la campaña electoral enemigos, pero a la hora de gobernar socios y no interesa la ideología, priman los intereses. Inclusive para votar leyes en favor del crimen organizado. Una votación casi soviética, castrista, chavista, para vacar a la señora Boluarte. Unanimidad. Unanimidad. Entonces, izquierda y derecha han conducido, y repito, izquierda y derecha antidemocráticas. Ahora, porque tenemos una izquierda que defiende la dictadura de Cuba, encubre el fraude electoral de Venezuela, pero también tenemos una derecha que sigue defendiendo a la criminal dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no? No. Entonces esa es la realidad, estamos en eso. ahora, vamos a un proceso electoral. Supóngase, como dice, supuesto negado, que Rafael Belaúnde sale elegido. ¿Cuánto tiempo dura con estas normas Rafael Belaúnde en un Senado que él no pueda controlar? Duraría poco, pero 6 meses. Pero, o sea, lo vacan al toque. Pero yo diría, usted asume como presidente o el que sigue y seguimos en la misma pero anarquía. yo diría lo siguiente, eso depende del pueblo. Acabamos de ver en Bolivia Sí. cómo a través del voto Cambió todo. el pueblo puede cambiar las situaciones políticas. Salvando las diferencias, Claro. también acabamos de observar en la Argentina cómo a través del voto se pueden cambiar las cosas. Claro. Si libremente los ciudadanos deciden mantener a estos partidos que abiertamente han trabajado en favor del crimen organizado, la ley, por ejemplo, que limita la acción de inteligencia a la policía, que solo les permite hacer interceptaciones por 4 meses. Cuando se sabe, cualquier persona sabe que para enfrentar a la delincuencia se necesita una labor de inteligencia. Larga. Y para lograr la inteligencia
se necesita tiempo. 4 meses nada más puedes escuchar. Sí, entonces, claro, pobrecito, porque de repente, si son 5 ya mucho. Ya. No, y esto se hace porque cuando, recordemos, en síntesis, ¿no? Les hicieron los allanamientos a los niños de Acción Popular y a todos estos, y les encontraban los miles de dólares, se asustaron. Hay que ir contra el allanamiento, ¿no? Entonces, claro, eso lo hicieron pensando en sus siniestros intereses los parlamentarios, pero al final han terminado favoreciendo a la delincuencia común, al crimen organizado. Y si a eso le sumamos la carencia de un liderazgo político auténtico, porque claro, ¿qué cosa es lo que ocurre ahora con el encargado de la presidencia, el señor Gerí? Que sus primeros actos de gobierno han sido borrar tweets, seguidoras en las redes sociales, ¿no? Claro, es un hombre joven. Es un hombre joven, ha sido bien percibido, porque hay que decirlo. Por contraste. Dina Boluarte pues era absolutamente repudiada, inepta, frívola, mentirosa. Es decir, el uso de la mentira en estos últimos años ha causado este caos. La cantidad de presidentes mentirosos, Rosa María, ¿cómo han acabado? Es una tragedia la que hemos vivido, ¿no? Presos, prófugos, un suicidado, es decir, una verdadera tragedia. Y esto parece que ya no nos conmueve. Parece que hay que insistir en el voto de la gente que engaña, que usa la mentira ahora, para gobernar. En este contexto, ustedes van a participar en un proceso electoral. ¿Creen que hay igualdad de oportunidades para todos? ¿O sospechan de que esto está arreglado? No sospecho que está arreglado, ni sospechamos, pero el financiamiento público que tienen los partidos, cómo el Parlamento les financia las movilizaciones a los partidos, las dificultades que tenemos nosotros, por ejemplo, para abrir una cuenta corriente en un banco privado. No quieren los bancos abrir cuentas, ¿no? Todo hay que hacerlo en el Banco de la Nación, pero hay que ir a hacer la cola al Banco de la Nación. O sea, el donante tiene que ir a hacer su cola. O sea, perder toda una mañana porque no se pueden hacer transferencias electrónicas, no se puede yapear, por ejemplo, ¿no? Yeah. Entonces, claro, bajo ese contexto, y si además le sumamos el ejercicio arbitrario permanente, que de manera permanente hace este Parlamento, ¿en quién vamos a confiar? En la palabra de estos señores que dijeron que iban a mantener en el cargo hasta el final de su mandato a la señora Boluarte y que cuando vieron el repudio popular se aterraron, la sacaron en un proceso de vacancia express y pusieron a este señor. ¿Esa es la palabra? ¿Así de esta manera honran su compromiso con la democracia estos partidos? Bueno, estamos pagando las consecuencias de ello. Y repito, esta anarquía, este caos, solo se cambia con el voto de la gente. Y recordar que el voto siempre es un acto de responsabilidad. Durante la campaña, en varias ocasiones, sostuviste lo siguiente, ¿no? Que votar por la dupla Castillo-Boluarte era votar por el hambre. Por el hambre. Pero no solo votar por el hambre, se votó también por la anarquía. ¿Por qué razón? Porque eran personas sin ninguna experiencia, con postulados abiertamente golpistas, sin trayectoria democrática, y que en el poder pagaron las consecuencias. Si a eso le sumamos algo que yo suelo destacar y que enardece a la izquierda nacional, elegimos además a un profesor ocioso. Yo recuerdo con vergüenza esa presentación ante la OEA donde Castillo ni siquiera se preparó para leer su intervención. O sea, un vago, además de irresponsable, de inepto, un ocioso. Entonces, si votamos de esa forma, creyendo que de esa manera vamos a hacer justicia, entre comillas, ¿a quién ajusticiamos? Al pueblo en general. La crisis ¿a quién afecta? A todos, menos a los que están ahora aprovechándose en el poder. Esa es la realidad. Ahora, fue una elección espantosa porque había una pandemia y en cierta forma, aún en el 2021... Si me permites una licencia a partir de la mención de la pandemia. Hemos mejorado los hospitales, hemos mejorado los colegios, la Fuerza Aérea tiene aviones con autonomía de vuelo para hacer rescates desde el Perú a Europa o al África. No
no se ha hecho absolutamente nada. En medio de esta anarquía, la crisis se mantiene. Y lo que queremos nosotros en Libertad Popular es un Estado eficiente, que no se meta a las aventuras empresariales, pero que haya salud, vivienda y agua potable, que va a ser mi compromiso. Siempre ha sido su tema. Ahora, pero es un tema sobre el cual me dejan hablar poco, Rosa María, yo sé. ¿no? Es absolutamente condenable que el país tenga un monopolio estatal del agua potable con 50 empresas públicas que sistemáticamente violen los derechos humanos de 3,5 millones de compatriotas, y la Defensoría del Pueblo guarde silencio. Sí, esa Defensoría que tiene como abogado, o que tiene, mejor dicho, como defensor, al que fue abogado de Cerrón, que se preocupa por otras cosas. Sí, pero... La obligación de la Defensoría, por mandato constitucional, es supervisar el funcionamiento de la administración pública. ¿Cuándo veremos una denuncia del Defensor del Pueblo sobre esta violación inhumana de la gente en el ámbito de los derechos humanos en el Perú? Y no es tan caro ponerle agua a todo el Perú, ¿no? No. Y además, o sea, con estos 20.000 millones creo que le poníamos agua a todo el Perú, ¿no? Bueno, y con los 500 o 1.000 millones que le hemos dado a Petroperú también. ¿No? Entonces, no, y con lo que vamos a tener que pagar, ese es otro tema. La Municipalidad de Lima le deja al Perú una bomba atómica. Sí. Pero, por un lado... y el Parlamento también, claro, con estas leyes que han aprobado. Y curiosamente, ¿no, Rosa María? Los que bloquean la inversión nacional y extranjera son los que exigen aumentos de sueldo, sí, son los que piden aumento de pensiones, ¿no? Son los que bloquean la minería. Después de muchos años, he vuelto a Cajamarca. En Cajamarca se opusieron radicalmente a la minería legal. Hoy día, que he visto con mucha tristeza el avance incontenible de la minería ilegal, como en otras partes del Perú. Cuando el Congreso me negó la confianza, Rosa María, en la segunda ocasión que me designaron presidente del Consejo de Ministros, yo denuncié y dije que la minería ilegal era el principal problema y la amenaza para la democracia del país. Mis adversarios y enemigos, porque yo tengo enemigos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Festejaron la denegación de confianza. Lamentablemente, fue muy festejada. Lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. La minería ilegal ha avanzado, pero ya sabemos con el aval de qué partidos políticos sí, ha avanzado la minería ilegal. Ahorita prorrogan el Reinfo, ¿no? Ahorita, bueno, en diciembre. Pero ahora sí sabemos cómo en bloque también izquierda y derecha tienen ese apoyo a la minería ilegal, que hoy es una amenaza. Hace unas semanas conversaba con un amigo extranjero y me decía, ¿cómo es posible que en el Perú, existiendo esta cantidad de oro que está al alcance, que podría ser manejada con técnicas, con profesionalismo, sea administrada de una manera ilícita? ¿Cuál es la razón por la cual los peruanos no pueden, ¿no es cierto?, claro, o no quieren realizar labores de minería en cumplimiento de la norma ambiental, con apego a la ley, al medio ambiente, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es otro de los grandes retos, ¿no? Entonces tiene criminalidad, reformar la Constitución, atraer a la inversión privada, porque la inversión privada no viene al Perú, porque no tenemos Estado de Derecho. Ese es el problema. A ver, un alcalde que decide que tu concesión ya no es tuya, o que tu propiedad ya no es tuya, que es más grave, pero que le deja el problema no a la Municipalidad de Lima, sino al Estado peruano. Quien ocupe la presidencia tiene que resolver los problemas que está dejando López Aliaga. López Aliaga no creo que ocupe la presidencia, porque si la ocupa no los va a resolver, con lo cual ahí nos declaran parias internacionalmente. Pero, ¿cómo resolver? Es gigantesca la deuda que está dejando. Y es gigantesca también la deuda que está dejando el Parlamento. Es decir, las leyes que ha aprobado este Parlamento sin financiamiento constituyen también una bomba de tiempo para la economía nacional. Bueno, lo que hay que hacer es respetar el orden jurídico. Uno de los grandes problemas de nuestro país es la incultura democrática.
¿Y por qué tenemos, al igual que muchos países latinoamericanos, que cuando hay crisis piden mano dura, fusilar, colgar? Ayer Keiko ¿no? Fujimori Todos decía, piden, hay Keiko que decía, matar, hay que matar. ¿no? Bueno, mano dura. ¿por qué esta incultura democrática? ¿Por qué esta ignorancia jurídica? Porque no nos hemos acostumbrado a respetar la Constitución, la ley, acatar las resoluciones judiciales, que son los rasgos distintivos de un Estado de Derecho. Todo país civilizado respeta el orden constitucional y legal. Si nosotros no respetamos la ley, estas son las consecuencias. Y en todos los ámbitos. Hace poco hemos tenido, ¿no es cierto?, dos hechos muy ilustrativos. Ese bus que estaciona en medio de la vía férrea, ¿no? Es decir, un irrespeto total, ¿no? El chofer alegaba que no podía ir ni para adelante ni para atrás, que quedó atrapado. Ya. Y después, esta foto que simboliza lo que es este Parlamento, ¿no? La pedicure de la supuesta defensora de los intereses del pueblo, llevada al Congreso por Perú Libre, sometiendo al trabajador, humillándolo, no respetando su dignidad humana. Es decir, eso es, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este camino. Y dicho sea de paso, no pasa nada. Es decir, nos estamos acostumbrando de pasar de escándalo a escándalo y no ocurre nada. Ya con estos escándalos nos hemos olvidado del lío de la Fiscalía de la Nación, de la Junta Nacional de Justicia. Ya eso está en la página 38 y ni siquiera está en la agenda política del Parlamento. Así como este Parlamento nunca ha debatido el problema de la falta de agua potable para la gente. O sea, son temas que ya pues pasaron. Ahora más importante es el tema de esta supuesta defensora de los intereses populares y su pedicure, o los exabruptos del señor López Aliaga con Chuyo, ¿no? O sea, él dice luchar contra la corrupción. Nunca se le escuchó a López Aliaga decir algo cuando Fujimori y Montesinos saqueaban el país. Nunca, jamás. Entonces, claro, ¿apelan a qué? A la amnesia, Rosa María. Y esta campaña debe servir para recordar también cuál es el pasado de esta gente, cómo usan el poder. Ahora dice Keiko Fujimori que no habrá venganza. Yo lo hablo por experiencia vivida. Lo que ha significado la persecución política de los fujimoristas y los apristas contra oficiales del Ejército, de la Marina, funcionarios del Ministerio de Defensa, que cumpliendo sus deberes profesionalmente, solo por el hecho de haber trabajado conmigo, Han sido perseguidos. han sido perseguidos. Pero ya están todos, ya finalmente. Sí, ya. bueno, algunos quedan, porque los procesos en el Perú, Rosa María, duran 12 años, 14 años. En mi caso, bueno, yo soy político, estoy acostumbrado, no me han sometido ni me van a someter. Y creo que uno de los problemas graves es la corrupción. Y hoy día tenemos alegremente desfilados a estos señores. Y lo digo con claridad, fujimoristas y apristas, que han tenido gobiernos corruptos, con coimas probadas, con cutras probadas, porque acá no han existido imputaciones, falsedades, que los odiadores no. Son sobornos descubiertos no por jueces y fiscales nacionales, por jueces y fiscales extranjeros, que ahora se presentan y quieren atarantar y quieren impresionar. Entonces, claro, yo creo que lo que debemos impulsar en esta campaña también es el recuerdo, no a la amnesia, porque la amnesia en muchos casos es utilizada políticamente. Hoy hay, felizmente, más facilidad para la información, los chicos se informan de otra manera, ¿no? Internet. Pero hay que recurrir a refrescar la memoria de algunos que desfilan y dicen, no, hay que luchar, los corruptos, los corruptos. Bueno, ¿por qué estamos como estamos? Se advirtió también que la corrupción existente en el país iba a terminar afectando la institucionalidad democrática. Y así ha sido, así ha sido. Más ha podido el dinero de la corrupción que el apego a la verdad, que la defensa de los valores democráticos. Y frente a eso estamos. Ya no es un tema de izquierda antidemocrática ni de derecha antidemocrática. Estamos en una situación
agónica. Lo que dice el artículo del New York Times, una democracia que se vacía, que desaparece, sin dictador. Exactamente. Es muy raro. Sí, Hemos incorporado a la ciencia política una figura extrañísima. Extraña que nosotros, digamos, interesados acá tratan de Claro. vender la idea que estamos en plena normalidad democrática. Pero ya a nivel internacional la reputación del país empieza a afectarse por esta pues salvaje el poder- conducta política de un parlamento que ejerce su poder sin límites, unos presidentes pues, o sea, lo acabas de decir hace unos minutos, es decir, Castillo ni siquiera se defiende. La señora Boluarte se ha ido tranquilita a su casa, Tranquilita. no pasó nada. Es decir, esa noche debió haber enviado al abogado y decirle, señores, ustedes están violando el derecho de defensa, el debido proceso. ¿No? Tan grave es la situación que el propio presidente del Consejo de Ministros, en una entrevista reciente, cuando le preguntan y ejercitó el derecho de defensa, creo que se violentó, dijo, la posibilidad de que ejercitar el derecho de defensa, ¿no? Y no pasa nada, absolutamente nada. No hace nada la señora, no hace nada sus abogados. Es como el tema de las inhabilitaciones políticas, ¿no? Claro. Las usan de acuerdo a su criterio y cálculo. Por ejemplo, ¿por qué razón hasta ahora no se ha inhabilitado políticamente al golpista Castillo? Castillo? Es increíble, ¿no? Más interesados estaban en inhabilitar a Salvador del Solar y a Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Claro. Pero a Castillo no, parece que tiene un trato preferencial. Tampoco ya está en la agenda política, ¿no? Al margen de las razones por las cuales la vacaron, 3 semanas antes o un mes antes, habían archivado una denuncia de la Fiscalía Las mismas denuncias. que denunciaba a la señora Boluarte por las mismas razones Por las que la vacaron. por las que la vacaron. Eso es este Parlamento. Es esta actitud absolutamente vergonzosa y condenable, impúdica, que merece una condena. Ahora, O les vamos a renovar un cheque en blanco de 5 años y no pasa nada. Ahora, lo que es interesante es que los partidos podrían decir, bueno, sí, escogimos mal, ¿no? Pero están todos postulando a la reelección al Senado. Son los mismos. Y además habilitándose con una excepción que aquellos que no cumplen con la norma y han sido miembros de este partido pueden postular. Claro. ¿Eso en dónde está, digamos, legalmente establecido? Es decir, hasta para eso ejercen burdamente su poder político, ¿no? ¿Quién gobierna el Perú hoy día? Hoy día lo que claramente existe es un desgobierno. No hay un gobierno, ¿no? Pero ¿quién no hay una autoridad que cumpla la Constitución, la ley. Me refiero a gobierno en el sentido Claro, estricto. pero de facto. De facto el Congreso, sin ninguna duda, ¿no? Y cada vez que alguien... Hemos visto, ¿no? Pero el Cómo Congreso- somete a fiscales, jueces, Claro. en cualquier momento, alguien que se atreve, le mandan su estate quieto, ¿no? Claro. Ahora, el Congreso son los 10 partidos que llegaron al Congreso en el 2021, en mayor o menor medida. Algunos con más peso, otros con menos peso. Pero todos aprovechándose, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo Valdemar Cerrón ha aprobado esta cantidad De de universidades. universidades públicas sin financiamiento. Pero ha dicho que quiere una moratoria Sí, ahora. bueno, pero, 15 años para pero que las entonces, implemente porque no hay plata. Y ¿no? entonces, ¿qué es esto? ¿Qué clase de gobierno es esta? Es este, mejor dicho, ¿no? Entonces, hay un gobierno de facto, hay un poder que ejerce el Parlamento, y bueno, de lo que se trata es de pagar los favores políticos. Tú me das esto, yo te doy tus universidades. Tú me renuevas el Claro. Reinfo, nos ponemos de acuerdo. Y están ahí, pues, una mesa directiva sólida. En el pasado, eso llamaba la atención. No sé si Claro. recuerdo, seguramente muchos de los televidentes jóvenes no recordaban. La Alianza para Uno era Claro. un súper escándalo, ¿no? Claro. Se vendía como la gran alianza contra natura. Bueno, hoy día ya hace 3 años una sólida alianza entre la izquierda antidemocrática, la derecha antidemocrática, etcétera, y no impresiona, ¿no? Todo bien. Todo bien. Y no va todo bien, ciertamente, ¿no? Y el otro tema que es complicado es el tema de la violación de derechos humanos en el quinquenio. Sin ninguna duda. O sea, Dina Boluarte Sin tiene ni- 50 muertos encima. Sin ninguna duda. Acá
lo que hay también es una ineptitud nuevamente en la gestión pública. No puede ser posible. Claro, la justificación ahora puede ser la alta rotación en el cargo de ministro del Interior, pero no puede, es indefendible que no esté bien equipada la policía, que para comprar lo que se llaman los rochabuses pues se demore un cuarto de siglo, Sí, ¿no? 25 años en la Sí, discusión. o los grilletes electrónicos, 25 años. Si a eso le sumamos que en estos últimos 8 años no se ha construido una sola cárcel. Estuvo Luis Pérez Guadalupe ¿No? acá. Dice que Una sola se cárcel. necesitan 20. ¿No? Ahorita urgentemente 20. Totalmente hacinadas, ¿no? Sin control. Y claro, cualquier persona medianamente informada dice, esta calma en los penales es porque tiene la delincuencia común el control absoluto. Y es la realidad. Entonces ha habido un abandono. Y acá también hay responsabilidad del Parlamento, porque no ha habido una supervisión. Ellos han generado esta crisis política de inestabilidad. Ellos, con esta alternancia de ministros, rotación, cambios de gobierno. Porque, Rosa María, cuando cae un ministro es un caos en un ministerio. Cuando cae el gabinete. Pero cuando te cargas anualmente al presidente de la República, es la anarquía. Y hay que explicar que eso no permite a un país un buen gobierno. No podemos continuar así los próximos 5 años. Y lamentablemente el debate de estas modificaciones constitucionales que ha hecho este Parlamento han sido sin debate público, dándole la espalda al pueblo. Y dándole la espalda al referéndum, bueno, a la no reelección de congresistas, exacto, a la bicameralidad del 2018. Pero digamos, estos parlamentarios que están acostumbrados a violar el orden democrático y constitucional, era casi, digamos, comprensible que traicionaran el voto popular. Eso es lo que tenemos. ¿Eso va a continuar? ¿Debería continuar? Esa es la pregunta. Pienso que no. Y las elecciones son el momento, esta campaña electoral, para cotejar, debatir, ¿no? Y que bueno, ¿dónde están las propuestas? Porque si no se reforma la Constitución en el próximo quinquenio para restablecer equilibrio entre poderes... ¿Vamos a continuar igual o peor? No solo eso, vamos a terminar en una asamblea constituyente, en un quiebre constitucional tan dramático que la única forma de salir es con una asamblea constituyente. En el Perú, las salidas a las crisis políticas después de las dictaduras han sido las convocatorias a las asambleas constituyentes. Pero también está absolutamente probado, Rosa María, y lo demuestran las innumerables constituciones que ha tenido la mayor parte de los países latinoamericanos, que cambiando constituciones tampoco se arreglan los problemas. ¿no? Acá necesitamos hacer que el régimen de economía de mercado favorezca a todos y no a unos cuantos. Fomentar que la riqueza sea compartida. Es decir, un auténtico capitalismo popular. El ejercicio pleno de las libertades económicas. Suprimir estos monopolios estatales que oprimen a la gente, que impiden el progreso, un buen uso de los recursos del Estado, ¿no? O sea, es imperdonable, Rosa María, y por eso hacía referencia a estas cifras, ¿no? Casi 20.000 millones de soles sin ejecución. Un par de preguntas que me han dicho. ¿Por qué no es candidato a la presidencia? Porque yo confío en Rafael Belaúnde Llosa. Él pudo, como muchos jóvenes, haberse ido del país cuando se eligió a Castillo. Y él, en ese trágico momento, decidió apoyar la causa de fundar el Partido Libertad Popular. Él conoce el Perú, ha vivido en el interior del Perú, tiene una educación democrática y constitucional, tiene un buen nombre que defender, que es el legado de su abuelo Fernando Belaúnde, y tiene algo que no suele ocurrir, preparación en el ámbito privado y en el sector público. Claro. En muchas ocasiones, los empresarios, los que han estado dedicados a la empresa privada, creen que, habiendo sido un presidente o gerente de éxito, van a tener ese éxito, y no es así. En ese sentido, es una persona que tiene esa formación. Y la otra cosa que me han dicho es que,
por favor se calme un poco que le va a dar un infarto. No, felizmente hasta ahora estoy bien de salud, es mi estilo. A veces, Rosa María, es importante poner énfasis. Además, no vengo muy seguido a la República. Yo lo sé, yo sé. Entonces, esta es una ocasión, tengo una tribuna que me permite hablar y expresarme. Así. Si me he excedido, acaso también es por la pasión que Por le la pongo pasión, enorme pasión. en muchas ocasiones a la política. Así es. Y la indignación, Rosa María. Así es. La indignación. Hay que indignarse ante estos sinvergüenzas que hoy ejercen el poder de una manera brutal. Y hay que expresar esa indignación. Uno no puede venir acá y tomarse un café como si todo estuviera en un estado de normalidad. Estamos de acuerdo. Disculpen si me he indignado, pero creo que el contexto político me obligaba a hablar de esta manera. Estamos de acuerdo. Muy bien, muchas gracias.